Y antes de empezar le pido por favor que me ayude a abrir su Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, por favor, versículo 8. Génesis 3:8. Génesis 3:8. Amén. Y en lo que abre ahí su palabra, hoy vamos a orar con todo el corazón. Señor Jesús, hoy ponemos esta palabra delante de ti, Señor. Mi Dios hermoso, te suplicamos, te rogamos que tú la unjas con tu Espíritu Santo, Señor. Mi Dios hermoso, es precioso estar todos juntos en armonía, papá. Y Señor Jesús, no lo hacemos así, no porque queremos. Tú sabes, papá, que el deseo de cada corazón, Señor Jesús, es estar reunidos, es estar congregados, papito hermoso. Es estar todos juntos, mi Dios hermoso, bendiciéndote, papá. Pero hoy también, Señor, decidimos, papito, aprender de ti de esta manera. Así que, Señor, ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos, mi Dios hermoso, a disfrutar cuando volvamos, Señor, pero también a disfrutar estos tiempos. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo unja cada palabra, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, nos enseñe, nos revele, nos redarguya y nos dé, Señor Jesús, primeramente temor de Dios. Temor de Dios, no temor de hombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Amén. Así que si vamos, ayúdenme a leer, por favor, Génesis 3:8, y dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hoy vamos a enseñar a través del título Miedo contra temor. Suena parecido, pero vamos a aprender que no es lo mismo. Miedo contra temor. Amén. La primera vez que aparece la palabra miedo en la escritura es en Génesis capítulo 3, versículo 10, donde Adán le contesta al Señor cuando lo busca en el huerto, Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde, Señor, me escondí porque tuve miedo. Y en este momento suena muy padre ese miedo, o suena muy de acuerdo a la escena, pero si podemos, usted yo sé que sabe qué fue lo que pasó aquí. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. Se les había ordenado que no comieran de un solo árbol del huerto. Había infinidad de árboles de los cuales podían comer, incluso del árbol de la vida podían comer. Del único árbol que no podían comer era de la ciencia del bien y del mal. Y aún así se dejaron seducir, quisieron ser como Dios y sus corazones los llevaron a pecar. Primero Eva, después Adán, pero al final los dos juntos como matrimonio fallaron en obedecer, fallaron en seguir, fallaron en hacer lo que Dios quería. Pero ahora están en un punto completamente diferente. Antes, por lo que podemos alcanzar a ver aquí, ellos tenían una relación tan cercana con Dios que caminaban con Él en el huerto, que iban con Él, que escuchaban su voz. Era muy sencillo escuchar la voz de Dios. Ellos platicaban con Él, pero lo habían conocido hasta ese momento por las buenas. Conocían al Dios de amor, al Dios de compañerismo, al Dios de coinonía, de esa compañía. Conocían al Dios de amor, al Dios que les proveía, al Dios que les enseñaba. Pero hasta ese momento no habían conocido lo que podría pasar después de haber desobedecido. Sus ojos se abrieron a lo bueno, a lo malo. La inocencia en ese momento desapareció y comenzaron a darse cuenta que había cosas en sus vidas que no estaban bien. El pecado había llegado hacia ellos. Y el pecado trajo miedo. Lo primero que hicieron fue esconderse, coserse delantales y entró el miedo en el corazón. No habían sentido una reprensión de parte de Dios. Dios jamás los había castigado, así que en ese momento el miedo llegó a sus corazones por lo que no sabían, por lo desconocido. Así que la primera frase que hoy quiero que tenga en su mente es esta: el miedo procede de la ignorancia. Amén. El miedo procede de la ignorancia. De acuerdo con un diccionario, el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya sea un peligro real o un peligro imaginario,
o un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que algo que no queremos sucederá. Así que puede ser algo que no sabemos, algo que pensamos que va a venir, pero ese miedo, hermanos, siempre procede de algo que no conocemos, de algo que ignoramos, de algo que no sabemos qué pasará, y entonces produce en nuestros corazones miedo. Y ahí es donde el diablo se mete, y se está metiendo mucho en este tiempo, con el miedo. Comienza a sembrar pequeñas semillas en nuestros corazones. ¿Cómo? Con mentiras, con pequeñas mentiras, a veces mentiras disfrazadas de verdad para que nosotros nos alcancemos a creer, y entonces esas semillas de miedo empiezan aquí, y si no las sacamos, si no le pedimos al Señor que las arranque de nuestro corazón, poco a poco van a ir siendo abonadas, poco a poco van a ir siendo regadas, de tal forma que van a crecer y nos van a impedir, nos van a paralizar, nos van a detener a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora, voy a ser lo más concreta, pero también directa. Yo no le puedo decir que no sea humano y que no sea normal tener miedo al COVID. Es perfectamente normal. Amén. Pero, ¿por qué no lo conocemos? Porque no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos qué va a suceder. ¿Y por qué? Porque nos hemos llenado de muchas mentiras. Todo lo que usted ve en televisión, todo lo que usted ve en redes sociales, hermano, realmente no sabemos qué tanto es verdad, qué tanto es mentira. Toca pedirle discernimiento al Señor y rogar que Dios obre. Amén. Pero lo que sí le puedo decir ahora, desde el punto de vista de la experiencia, por cosas que ya hemos conocido de forma más cercana, no le tenga miedo. Hay forma de enfrentarlo, hay forma de salir vivos, salir bien. Hay maneras. ¿Qué se necesita? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad, detenerlo o detectarlo a tiempo. No le tengamos miedo al cáncer. El cáncer no siempre significa muerte. Amén. No tengamos miedo a muchas cosas. Lo que necesitamos en este tiempo es poner esos miedos delante de Dios. Porque esos miedos, si no están puestos delante de Dios, tarde o temprano nos van a paralizar, nos van a detener, van a impedir que avancemos hacia lo que Dios tiene. Así que lo que le voy a pedir junto conmigo es que me ayude a leer Mateo 25 del 24 al 30. Mateo 25 del 24 al 30. Amén. Esta es una parábola muy conocida. Todo el mundo la hemos escuchado, la mayor parte de los que ya tenemos un tiempo en el Señor, y es la parábola de los talentos. Y si usted la conoce, Dios le da a sus siervos distintos talentos. A uno le da 5, a otro le da 2, y ambos, cuando el Señor viene a recoger sus talentos, entregaron multiplicados sus talentos, y Dios les dice: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, te pondré en lo mucho. Amén. Pero en esta parte llega lo no tan agradable, y dice así Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, usted va a decir: hermana, es que aquí él sí conocía a su Señor, por eso no sembró. Tenía un mal concepto de quién era su Señor. Ciertamente Dios es un Señor que es justo, que nos da, y en medida que se nos da también nos demanda. Es un Dios que sí espera ver fruto de nosotros. Ahora, la mayor parte de la gente en el mundo no conoce a ese Dios, y por eso le tiene a veces miedo. Y para ellos, tenerle miedo a Dios es entonces tenerlo de lejos, porque parece que si se acercan a Él,
entonces, no sé, vendrían cosas peores. Mucha gente incluso, hermano, no sé si usted lo ha escuchado, si lo ha escuchado, por favor ahí coménteme y díganle sí, yo lo he escuchado. Hay muchas personas que no leen la Biblia por miedo. Muchas personas piensan que al leer la escritura, no sé, como que desconozco por ese sentimiento, pero como si se les abrieran los ojos o algo pasara en sus corazones. Y mucha gente tiene miedo a leer la Biblia, sin embargo la tiene abierta en su casa en el Salmo 91 o el Salmo 93. Eso es lo más común. Tenerla abierta ahí, y no sé por qué, porque piensan, porque ese es su conocimiento, son las mentiras que el diablo ha venido a traer a sus corazones, que la Biblia no se le entiende, que la Biblia mejor hay que tenerla así, no hay que meterse con ella, no hay que leerla, no hay que escudriñarla, porque algo malo puede venir. Eso se nos enseñó a veces desde el catolicismo. Hemos tenido ese miedo a veces a acercarnos a Dios. Muchos de nosotros podemos tener miedo a lo sobrenatural de Dios, que cuando hemos llegado a sentir algo en nuestras vidas o algo en nuestros corazones, ese miedo nos ha paralizado. O hay momentos en los que podemos, no sé, tener sueños y nos da miedo algo. Amén. Pero el miedo, hermano, es parte del desconocimiento. Este siervo conocía un poco a su Señor, pero no lo conocía realmente. Permitió que el miedo a ser incapaz, el miedo a no ser suficiente incluso a Dios, lo paralizara y no hiciera absolutamente nada. Amén. Ese miedo que tuvo este siervo era un miedo infundado. Dios no obraba así. Dios desea que nosotros nos adentremos en muchas cosas, que pongamos a prueba nuestras capacidades, que las trabajemos, que pongamos a trabajar nuestros talentos, nuestras vidas para el Señor. Y no nos va a pedir, hermano, a veces demasiado. Es que, hermano, tengo miedo a que mi carrera no sea suficiente. Tengo miedo a que si yo quiero, no sé, estudiar pedagogía y trate con niños, me muera de hambre, porque eso es lo que todo el mundo dice. Tengo miedo a poner un negocio y que no funcione, porque en este tiempo es pandemia. Y entonces, cada una de esas cosas que vienen a traer miedo a nuestros corazones no es Dios, es el diablo. Y viene de cosas que no conocemos realmente de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición no puede venir ni de una profesión ni del tiempo en el que estemos pasando. La bendición viene de parte de Dios. Dios, igual y si Dios te manda a estudiar pedagogía, no sé, música, gastronomía, alguna otra de esas carreras que podríamos pensar que uno se va a morir de hambre, si es de Dios, si todo viene de parte de Dios, Dios va a bendecir lo que hacemos. Nos puede ayudar a poner un restaurante, a poner una escuela, a hacer infinidad de cosas donde Dios va a proveer lo que necesitamos. Y si somos fieles, por ejemplo, en casos económicos, en diezmo y ofrenda, Dios va a bendecir, porque no depende de la tierra. Ahí es donde entra, hermano, conocer realmente a ese Dios y poder a trabajar esas capacidades. El miedo nos imposibilita, el miedo nos detiene, el miedo nos frena, el miedo no nos deja avanzar. Pero el miedo, mi hermano, no es porque conozcamos a Dios, al contrario. El miedo viene cuando no conocemos realmente a ese Dios y su palabra. Este siervo terminó siendo regañado. Lo que más temía fue lo que le sobrevino. Él quería darle buenas cuentas a Dios y entonces dijo, mejor no hago nada, porque qué tal si lo echo a andar y pierdo lo que Dios me dio. Tal vez echo a poner a trabajar mi dinero, echo a poner a trabajar los talentos que Dios me dio, y qué tal si la riego, qué tal si no doy una, qué tal si no doy el ancho, qué tal si en vez de ganar pierdo. Entonces mejor no hago nada, me quedo así y ya mejor cuando llegue el Señor le explico por qué no hice nada. Hermano, Dios hoy nos está diciendo, por miedo no puedes detenerte. Si tú te detienes por miedo y no pones a trabajar las capacidades que Dios te ha dado, si por miedo no te enfrentas a las cosas importantes de esta vida, si por miedo no quieres hacer algo con lo que yo te he dado, algún día te lo voy a demandar.
Algún día voy a llegar delante de ti y te voy a decir qué hiciste con lo que yo te di. Así que, hermano, hoy es un día para que el miedo salga de nuestros corazones. Si por miedo yo ya no tengo relaciones o amistades con las personas de la iglesia, ¿por qué? Porque en un tiempo pasado me hicieron daño. En un tiempo pasado prestaba y no me regresaban. En un tiempo pasado yo compartí mis secretos con alguien y esa persona los publicó. Y entonces después, en vez de sanar mi corazón y pedirle al Señor que me ayudara a ser prudente y sabio en buscar mis amistades, decidí cerrar mi corazón por miedo a que me vuelva a pasar lo mismo, y entonces me alejo de la gente. Ya no me involucro en el servicio, ya no me involucro con la gente, ya no quiero hacer amistades con los demás. Ese miedo me está deteniendo, ese miedo está impidiendo que yo tenga comunión con mis hermanos, que yo pueda abrirme a amar. Y hermano, se puede estar perdiendo de una bendición enorme que es tener y encontrar realmente un buen amigo. El miedo nos paraliza. Muchos jóvenes ahora tienen miedo a tener hijos. En la sociedad actual muchos dicen es que ya se va a acabar el mundo está muy feo, ya no va a haber agua, ya no va a haber comida en un tiempo, entonces ¿para qué traemos niños a este mundo a sufrir? Y se pierden de la bendición que es ser padres, de la bendición que Dios lanzó y que prometió y que prácticamente también fue una orden para un hombre y una mujer en matrimonio. El ser papás se convirtió de Dios para con Adán y Eva en una orden, en un mandamiento. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y van a decir, hermano, es que ya está muy llena la tierra. Ya hay mucha gente en la tierra. Tal vez sí. Hermano, pero a veces por miedo nos perdemos de bendiciones. A veces por miedo, por temor a no ser un buen padre, por temor a no ser un buen esposo, por temor a no ser una buena esposa, por temor a no ser una buena profesionista. Miedos me detienen y no me dejan avanzar y no me dejan cumplir y llegar a las capacidades que Dios puede tener en mi vida. Y me pierdo de muchas cosas. Hermano, esos miedos son los que hay que quitar de nuestros corazones. Esos miedos son los que hay que pedirle al Señor que se los lleve. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, y también Job lo decía, lo que más tememos nos sobreviene. Lo que más tememos nos sobreviene. Y eso es algo real. Amén. Porque cuando hay un miedo que no proviene de Dios y empieza a ser aquí, llega un punto en que da tantos frutos ese miedo que llega a pasar lo que uno más temía. Y le voy a platicar rápidamente qué sucedió con su servidora. Yo tengo muy claro o muy en mente una ocasión en la que antes de empezar con el proceso de buscar bebés, mi esposo y yo llegué a pronunciar unas palabras. Algo que estaba en mi corazón y dije, yo creo que Dios nos va a dar hijos, pero tengo miedo a que el proceso vaya a ser difícil, o tengo miedo a enfrentarme a un proceso difícil a la hora de ser mamá. Y después de mucho tiempo, hermano, me di cuenta que prácticamente lo que más temía sucedió. Yo no conocía de esta palabra, yo no sabía que tenía que dejar mis temores y mis miedos que no provenían de Dios delante de su presencia para que Él tuviera cuidado e impedir que esto sucediera. Amén. Y justamente fue lo que pasó. No era, y siendo abiertos, no era un problema extremadamente grande. Digo, hay personas que tienen, o mujeres que tienen un problema físico mucho mayor, no sé, endometriosis, que los bebés no se pueden dar, es algo mucho más difícil ahí. O no sé, yo tenía mis 2 trompas de falopio completas. La verdad es que mi problema era hormonal, simplemente eran unas hormonas. Pero todo ese proceso fue un proceso difícil. Lo que más temía sucedió. Dios nos dio hijos, gracias a Dios cumplió su promesa y sus palabras sobre nosotros. Pero ese temor pasó.
Y ya metida ahí en el proceso, hermano, fue algo complicado, fue algo difícil. Amén. Así que hoy he aprendido, y junto con el devocional que estamos haciendo con Proverbios, usted y yo tenemos que aprender que lo que más tememos nos puede llegar a pasar. Si usted tiene miedo a la pobreza, tiene que sacudirse y pedirle al Señor y poner delante de Dios ese miedo, porque ese miedo se tiene que ir. Si tiene miedo a quedarse solo, tiene que poner ese miedo delante de Dios, porque si no, tarde o temprano, lo que más tememos nos puede llegar a pasar. Si usted tiene miedo a enfermarse, hermano, la gente se está enfermando mucho de miedo en esta temporada. Se enferma de miedo. Y si no se enferma de COVID, se enferma de ansiedad, se enferma de otras cosas. Es algo que usted y yo tenemos que tener cuidado, poner nuestros miedos delante del Señor. Amén. Esos miedos que no provienen de Dios. Ese miedo a no ser suficiente, ese miedo a no poder armarla, ese miedo a no poder hacer las cosas bien, el miedo a no ser un buen siervo, el miedo a no ser un buen maestro, el miedo a no saber cómo hablarle a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a los matrimonios. Cada uno de esos miedos, hermano, no le estoy diciendo que no los reconozca, hay que reconocerlos, enfrentarlos y ponerlos delante de Dios, y en una oración decirle: Señor, te entrego este miedo, cámbialo. ¿Y qué tiene que hacer, hermano? Cortar la raíz de ese miedo, porque ese miedo está arraigado en su corazón por una mentira. ¿Qué tiene que hacer? Quitar esa mentira y colocar una palabra de parte de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, cortarlo de raíz y quitar la mentira para colocar una palabra de parte de Dios. Usted no tiene que tenerle miedo al diablo. Si le tenemos miedo al diablo, es porque no lo conocemos. Hermano, él está vencido. Ya su historia ya está escrita. Él va a terminar destruido. No tenemos que tenerle miedo a un enemigo que ya está vencido y que solo está dando patadas de ahogado en estos últimos tiempos. No tenemos que tenerle miedo ni siquiera a Dios, hermano, porque Dios no es un Dios iracundo, no es un Dios injusto. Al contrario, a Dios se le tiene temor, no miedo. Son cosas diferentes. Amén. El miedo a la muerte es algo muy común, pero ese miedo a la muerte surge cuando no conocemos qué viene, cuando no conocemos qué sucede a la hora de morir, cuando no sabemos qué es lo que podría llegar a pasar, hermano. Y entonces palabras como: para mí el morir es Cristo y la vida, el vivir es Cristo y la muerte es ganancia, suena locura, suena loco. ¿Cómo se le ocurrió a Pablo decir algo así? Es tonto y absurdo. ¿Por qué? Porque si yo me muero voy a dejar hijas huérfanas, voy a dejar a mi esposo solo, mis papás van a sufrir. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido al apóstol Pablo? Sí, seguramente él porque era soltero. Seguro sí, él porque no tenía familia. No, hermano. Cuando uno entiende qué es la vida y qué es la muerte, uno deja de tenerle miedo. Porque simplemente somos, como decía el pastor hace unas semanas, extranjeros y peregrinos en esta tierra. No fuimos creados para permanecer eternamente en esta tierra. Fuimos creados para ser perfeccionados en este tiempo y poder llegar a la vida eterna. Esa es la meta. Este tiempo solo es entrenamiento. La meta es llegar a la vida eterna con nuestro Señor. Así que, hermano, todo este año pasado, los que estuvieron con nosotros en el instituto, pudimos revisar qué sucede con la muerte, qué pasa con alguien que muere, muchas otras cosas. Y quiero ser muy honesta, hermano. Hoy puedo decirle que entiendo más y que tengo menos miedo a morir. Que ese miedo a morir se va. No le estoy diciendo que me quiero morir, ni le estoy diciendo que deseo que la gente que amo muera. No le estoy diciendo eso, pero sé que si eso es un proceso natural y que de verdad, hermano, tenemos que vivir para Cristo todos los días de nuestras vidas, y entonces la muerte va a ser ganancia. Por el contrario, yo le dije miedo contra temor. El miedo tiene que sacudírselo, pero lo que tiene que rogar es temor de Dios. Amén. Temor de Dios. Lucas 12 del 4 al 7 dice así:
Mas os digo, amigos míos, decía Jesús, a usted se lo dice, amigo suyo, no temas a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y ahí voy a entrar en esta última parte. Ya estoy por concluir, pero hermano, vienen tiempos difíciles. Amén. Yo no le voy a decir ni le voy a prometer que vienen tiempos sencillos para el mundo. Estamos atravesando una pandemia, de esas pestes y hambres que habla la Escritura. Vamos a atravesar tal vez una crisis económica a nivel mundial. Van a venir cosas complicadas. Muy seguramente o muy probablemente el presidente en Estados Unidos es un hombre que no teme a Dios. Y no porque Estados Unidos sea el centro de las profecías bíblicas, pero por el momento es un país importante a nivel mundial. Así que, hermano, cada vez está siendo más fuerte el tema de la ley a favor de homosexuales, lesbianas, transvestis, transgénero. Cada vez se hace más fuerte la ley del aborto y cada vez hay más persecución. Cada vez muchos pastores están siendo silenciados, están siendo destituidos de sus cargos, están siendo incluso encarcelados o multados por predicar la verdad. Muchos cristianos, o sea, aquí de este lado del océano, hermano, todavía vivimos un tiempo de gracia. En el lado oriente, muchos cristianos actualmente son masacrados. En Nigeria es uno de los países donde hay mucho cristiano mártir. Alguien que profesa su fe en Jesús prácticamente está sentenciando su vida a muerte. Esto está sucediendo y nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar tarde o temprano. Por eso le digo, tal vez el tiempo no le puedo prometer que se vaya a ver cada vez mejor. Pero hermano, si tenemos algo en nuestro corazón, tiene que ser temor de Dios. Porque si yo temo a Dios, no voy a tenerle miedo a todo lo que pueda llegar a pasar. Amén. ¿Van a suceder cosas difíciles? Sí. ¿Van a venir cosas difíciles? Cosas que no quisiéramos vivir, que no quisiéramos pasar, tribulación, como decía Jesús, cual nunca hubo. Pero hermano, también en ese tiempo una promesa gloriosa se nos da. Y es que se predicaría el evangelio a todo el mundo. Dios, tanto en Mateo 24 como en Apocalipsis, se promete una cosecha de almas grande, grande al final de los tiempos. Y creo que ahí que ya viene, porque mucha gente está buscando a Dios, mucha gente está abriendo su corazón realmente a Dios. ¿Por qué? Por miedo a lo que el mundo pasa. Y si ve en nosotros gente que guarda su paz temiendo a Dios, no temiendo al hombre, no teniéndole miedo a las enfermedades o miedo a lo que venga a pasar, la gente va a decir: quiero tu paz. Todo el mundo está de cabeza, yo te veo tranquilo. Todo el mundo está angustiado, temeroso, con miedo. ¿Qué tienes tú? Y mucha gente se va a acercar al Señor. Y ahí tenemos que entrar usted y yo, con la convicción de que a quien debemos temer es a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque si somos sus hijos, Él nos va a cuidar. Y si va a permitir que pase algo, es por algo, hermano. Dios amaba a Pablo. Dios amaba a Pedro. Dios amaba a Juan. Dios amaba a cada uno de sus apóstoles. Usted no me puede decir que no los amaba. Él dijo que eran sus amigos. Está escrito de ellos que Él los amaba. Él dio su vida por ellos. Pero a pesar de amarlos tanto, Pedro murió crucificado. El apóstol Juan se dice que fue metido a un horno de aceite hirviendo.
aunque él no fue sacrificado como tal, o no fue un mártir, sufrió cárceles. Escribe el Apocalipsis desde una isla llamada Patmos, y ahí estaba prácticamente encarcelado. Eso no habla de que Dios no lo ame, sino habla de algo que vamos a tener que pasar aquellos que amemos a Dios. Tenemos que pasar por tribulación, tenemos que pasar por angustia, tenemos que pasar por ciertas cosas, hermano, pero tenga fe, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe cuántos cabellos tenemos, cuántos se nos van a caer. Si a alguno ya se le cayeron todos, pues ya Dios supo, ya hizo la cuenta final de cuántos cabellos iba a tener. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. No tenemos que tenerle miedo a la gente, sino temor al que es capaz de echar nuestra alma en el infierno. Por eso este año, hermano, para entrar en aguas vivas, tenemos que quitarnos primeramente los miedos. Porque si le estamos diciendo que hay que sumergirnos en aguas profundas y usted tiene miedo al agua, pues le va a impedir realmente llegar a esas aguas profundas, aunque no sean literales, hermano. Pero tenemos que quitarnos esos miedos y dejarnos, soltarnos en aquel que tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. A Él debe ser nuestro temor. Tenemos que buscar su palabra, tratar de ser obedientes con lo que Él nos pide, con lo que Él nos dice. Reemplazar cada mentira del diablo por una verdad que está escrita aquí, llevada por el Espíritu Santo, porque la pura letra, hermano, mata. El Espíritu le da vida a la letra. El Espíritu la vivifica. Amén. Es el Espíritu el que también nos hace entender la palabra de mejor manera, o de la manera correcta. Porque, hermano, le puedo decir que hay teólogos, incluso teólogos gay, teólogos que han sacado atrocidades hablando de un Jesucristo homosexual. Conocen la Escritura, pero no tienen espíritu. Así que para tener temor de Dios, hermano, necesitamos sí la palabra combinada con el Espíritu Santo. Ese Espíritu tiene que traer la palabra a nuestros corazones, ayudarnos a entender correctamente qué es lo que Dios nos quiere decir. Este año es un año para dejar los miedos a través de las mentiras de Satanás, pero poner las verdades en nuestro corazón y en nuestro espíritu a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Dios desea con todo nuestro corazón, con todo su corazón, que podamos amar a Dios, temerle a Él. Hermano, Él es la única persona que tiene la decisión o la capacidad de echar su alma o la mía al infierno. Y si Dios dice en su palabra que tengo que amar más a Dios que a mi familia, tengo que hacerle caso. Porque un día mi esposo no me va a salvar, ni mi esposo me va a sacar del infierno. El único que puede hacer que yo no vaya al infierno se llama Jesús. Así que si Él me pide amarlo más a Él que a cualquier otra cosa, tengo que obedecer, aunque suene loco y tonto. Si Dios me pide en su palabra hacer algo que suene ilógico, hermano, la palabra está sobre cualquier pensamiento. Porque la gente, por mucho que me ame, mi mamá por mucho que me ame, mi papá, mi hermana, toda la gente por mucho que me ame, hermano, yo no puedo ni creerles más, ni amarles más. ¿Por qué? Porque ellos no me van a salvar del infierno, Jesús sí. Así que en estos tiempos, lo más importante, hermano, es su alma. ¿Qué va a pasar con su alma? ¿Qué va a suceder el día que tal vez muera? Porque la muerte nos va a alcanzar y la muerte nos va a llegar. ¿Qué va a pasar después de ahí? ¿De qué le pudo haber servido disfrutar tanto la vida sin temor a Dios, cuando al final su vida va a estar camino al infierno? Hoy es quitarnos los miedos a un Dios malo. Dios no es cruel.
Dios no es perverso, Dios no es malvado, Dios es justo. Pero en ese concepto de Dios también es importante entender que aunque Él es amor, perdón, bondad, salvación, también es justicia, santidad. Él también es fuego consumidor. Él, si dice algo en su palabra, la cumple, porque Él es fiel. Escuche, iglesia, Dios es fiel. Pero no solamente Dios es fiel en la parte que a mí me gusta escucharlo. Dios no es fiel solamente porque cumple sus promesas y porque me cuida. No, Dios es fiel a su palabra. Si Él ha dicho que hay maldición cuando uno desobedece, hay maldición. Y no porque sea un Dios malo, sino porque ya está escrito y no puede ir en contra de lo que Él mismo ya dijo. Él es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra. Así que hoy tenemos que temer a Dios con todo nuestro corazón, temerle a Él y dejarle de tener miedo al diablo, a la muerte, a la enfermedad. Esos miedos no, pero temor de Dios sí. Eso es lo que Dios quiere en nuestros corazones. Y con ese temor de Dios es buscar su palabra, es saber lo que Dios quiere que yo haga, cómo moverme, cómo hablar, cómo hacer las cosas. Hermano, necesitamos menos miedo y más temor de Dios. Menos miedo al mundo, menos miedo al futuro, menos miedo a lo que ni siquiera sabemos y más temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Quieres ser sabio? La sabiduría le va a ayudar en su trabajo, con su familia, con sus hijos, en todos lados. Eso es lo que Dios quiere. Y voy a terminar, hermano, con el Salmo 25. Dice, Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Quiere conocer esas aguas vivas, quiere llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Te vuelvo a repetir, menos miedo y más temor de Dios. Menos miedo y más temor de Dios. Porque si uno teme a Dios, Dios promete tener comunión íntima con nosotros. Si tememos a Dios, Dios promete que nos enseñará el camino correcto. Nos dirá por dónde. Y aún nuestra descendencia, nuestros hijos, estarán bien. Amén. Hermano, son tiempos difíciles y no le podemos prometer que vengan mejores. Pero lo que sí le podemos prometer es que si el temor de Dios está en su corazón, si ama a Dios, si busca las verdades de Dios, desechando las mentiras del diablo, y el Espíritu Santo lo mueve, entonces podrá tener lo más bonito y lo más hermoso que un hombre puede alcanzar, la eternidad con el Señor. ¿Amén? Así que hoy vamos a terminar y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios limpia de nuestros corazones los miedos. Se lo pido, hermano, haga una lista de sus miedos, porque lo que más teme, eso le va a pasar. Y esos temores no son de Dios. Temor a las alturas, temor al agua, temor a las arañas, temor a lo que sea, aunque suene tonto, hermano, tiene que dejarlo. ¿Por qué? Porque eso lo va a atormentar y porque no, lo va a incapacitar, lo va a imposibilitar, lo va a detener, lo va a frenar a lo que Dios quiere. Y lo que sí, vamos a sustituir eso por temor de Dios. Amén. Así que ahí donde está, solo pueda poner delante de Dios sus miedos. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti con todo el corazón. Papito, hoy ponemos delante de ti cada miedo. Señor, el miedo es humano, pero el miedo es un sentimiento que deseas que queramos enfrentar, Señor. Tú deseas que enfrentemos esos miedos, Señor, para poder entonces entregarte cuentas buenas conforme nuestras capacidades, Señor. Mi Dios, perdónanos, papá, si el miedo nos ha frenado.
Perdónanos, Señor, si el miedo nos ha incapacitado, nos ha imposibilitado, nos ha frenado para hacer tu voluntad. Si por miedo hemos dejado de amar, si por miedo hemos dejado, Señor Jesús, de incluso, papá, de permitir que bendiciones lleguen para nuestras vidas. Si por miedo, Señor, hemos dejado, papito hermoso, de hacer cosas para ti, de servirte, de involucrarnos. Si por miedo, Señor, hemos dejado algo, una comunión contigo, Señor, perdónanos, perdónanos. Hoy te lo pido, Señor, y te suplicamos, mi Dios hermoso, que traigas a nuestros corazones, a nuestros pensamientos esos miedos. Tenemos que ponerlos delante de ti, Señor. Tenemos que aprender a poner ese miedo. Y hoy los ponemos, Señor, a nombre de cada uno de los que están aquí. Hoy ponemos el miedo a ser papás, el miedo a casarnos, el miedo, Señor Jesús, a abrir el corazón porque alguien nos va a lastimar o porque ya nos han lastimado. El miedo a la soledad, el miedo a la pobreza, el miedo a no ser bendecidos, Señor. El miedo, papá, incluso a tomar malas decisiones que afecten nuestra vida. El miedo, Señor Jesús, el miedo a la muerte lo ponemos delante de ti. El miedo, Señor Jesús, a que alguien que amamos parta antes de tiempo, Señor. Hoy ponemos el miedo a la enfermedad delante de ti. Ponemos el miedo, Señor Jesús, a no ser suficientes para ti o para tu reino. Ponemos delante de ti ese miedo, Señor Jesús. Ese miedo de hacer, de enfrentar, de avanzar. Y te suplicamos, Señor, que reemplaces las mentiras, mi Dios, por las que esos miedos han venido. Y con lo que es verdades tuyas. Tu verdad trae a nuestro corazón. Trae tu verdad, Señor, sobre nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Papá, que tu amor se lleve el temor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Tu perfecto amor se lleve ese miedo que no proviene de ti, Señor. Y que lo que es correcto, el temor de ti reine en nuestros corazones y en la congregación. Hoy te lo pido, Señor, que el temor tuyo se apodere de nuestros corazones. Papá, pero el temor sano, el temor santo, el temor que viene de conocer tu palabra y de saber que eres fiel a ella. El temor que viene cuando yo conozco, Señor, que si me alejo de ti, solamente ruina y destrucción vendrán, incluso la muerte eterna. Que ese temor venga sobre nuestros corazones, Señor. El temor a saber que tú, mi Dios hermoso, eres fuente de agua viva. Y que si nos alejamos de ti, todo lo demás serán cisternas rotas, Señor, donde no hay agua. Ese temor a tu palabra, el temor, Señor Jesús, a ti, el temor que nos hace reverenciarte, amarte más, conocerte mejor, Señor, y sobre todo obedecerte. Te lo pido en el nombre de Jesús, que ese temor reine en nuestros corazones. Y enséñanos, papá, a sembrar, no miedos. No nos dejes sembrar miedos en nuestros hijos. Permítenos, papá, sembrar el temor de Dios en sus corazones. Que ellos, papá, poco a poco puedan darse cuenta que es lo correcto, Señor. Que el temor de Dios venga sobre sus corazones, Señor, para que en los días malos ellos puedan decidirse por ti antes que por el diablo y el mundo. Te lo pido, Señor. Los tiempos no son tan prometedores como quisiéramos, papá, pero confiamos que tú tienes cuidado de nosotros, que nuestras vidas están en tus manos, Señor, que cualquier tribulación, angustia, prueba, Señor, que venga en adelante, Señor, tú la tendrás en tus manos y la servirás, Señor, para purificarnos, limpiarnos. Pero mi Dios, que en ningún momento reneguemos de ti. Que en ningún momento nuestra boca proclame, Señor, queja
o maldición hacia ti, Señor, sino que sepamos, papito hermoso, que este tiempo es corto. Este tiempo, Señor Jesús, es solamente una preparación para lo importante y lo verdadero que es la eternidad contigo. No lo entendemos, Señor, pero lo veremos algún día. Ayúdanos a llegar ahí. Yo ruego por la congregación, papá, que en este tiempo sobrevenga temor en nuestros corazones. Temor de ti, temor y también amor. Amor a ti, Señor. Que haya en nuestros corazones una profunda devoción al Dios de nuestras vidas, al Dios que ha sido bueno y cuya mano nos ha guardado y nos ha protegido. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Temor de Dios en nuestros corazones. Y el miedo, Señor, el miedo se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Todo miedo que no proviene de ti se vaya en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y podamos ser libres para creer tu verdad. Libres, Señor, para dar frutos, para multiplicar nuestros talentos como tú nos has dado. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. Qué bueno que nos escucha, que nos acompaña y que esa sea nuestra oración, hermano, sobre todo sobre nuestros hijos. Que Dios ponga temor de Dios en sus corazones. Amén. Si está eso en ellos, hermano, se va a librar incluso usted muchos problemas, muchos traumas y muchos corajes, si hay temor de Dios en sus corazoncitos. Amén. Así que creo que es todo. El pastor y la familia pastoral aquí, le mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo muy grande, hermano. Ya deseamos verlos pronto. Sigamos orando por la congregación, que Dios nos guarde, que Dios traiga sanidad sobre la congregación, y si nos permite pasar por tiempos de enfermedad, que Él esté ahí. Amén. Eso es lo que hoy queremos pedirle con todo el corazón, y cualquier cosa, hermano, acérquese con nosotros. Podemos dirigirlo, guiarlo en la enfermedad. Amén. Así que estamos con usted, le mandamos un abrazo fuerte. Dios le bendiga. Buenas noches. Hey, gracias por haya sido de bendición para tu vida. Oramos porque la llama de fuego del Espíritu de Dios avive siempre en nuestros corazones. No dejes de ser parte de la familia en línea de Llama de Fuego, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Bendiciones.